Retirar o no retirar los implantes. Habitualmente en ortopedia, en lo que vienen siendo los tratamientos quirúrgicos de desgastes, de fracturas y de muchos otros trastornos, empleamos muchos dispositivos como tornillos, clavos, placas, etcétera, etcétera, por lo general metálicos, a los cuales agrupamos con la definición de implantes. Es decir, un objeto que va a implantarse o a ponerse dentro del organismo para algún fin, que es reconfigurar huesos después de una fractura, que es dar soporte a alguna estructura que se ha desgastado, o bien reemplazar otro tipo de zonas, otro tipo de materiales que se han desgastado en nuestro cuerpo y hay que sustituirlos con implementos artificiales. Una pregunta muy frecuente es: oiga doctor, a mí me pusieron tornillos, clavos, placas, lo que sea, ¿es necesario retirarlos? Vamos a responder esta pregunta comenzando con el concepto de que estos implantes están diseñados de fábrica para ser dejados dentro del organismo de manera permanente. Todos los materiales de los cuales están fabricados son materiales que no tienen reacción ni con la humedad, ni con las enzimas, ni con la materia orgánica, ni con ningún componente interno del organismo, precisamente para evitar que se degraden. Esto lleva todo un proceso complejo conocido en la biomédica moderna como pasivado, es decir, neutralizarlos para que no reaccionen con nuestro cuerpo. Su acción es netamente mecánica, de sostén, de protección, de tutor interno, en fin, varios principios mecánicos para los cuales los aplicamos. Así que en teoría no deberían de existir la necesidad de tener que retirar estos implantes que empleamos en cirugía. Ahora bien, hay circunstancias específicas donde sí llega a ser necesario el retirar algunos de estos implantes, como por ejemplo en algunas fracturas de huesos largos donde se emplean clavos intramedulares que son como varillas que van dentro de los huesos y que a su vez van fijos a estos fragmentos de hueso con unos tornillos especiales perpendiculares al eje del mismo. Dentro de la técnica existe la necesidad de, pasadas unas semanas o unos meses, en un momento muy específico de la unión o de la consolidación de los huesos, retirar algunos de estos tornillos para permitir micromovimientos en las fracturas y que eso estimule una formación de un hueso nuevo, más fuerte, más resistente, que se le conoce como callo óseo y que es parte de la curación o de la restitución después de una fractura. Existen también implantes de duración parcial en algunas fracturas, en algunas lesiones articulares, como por ejemplo en el tobillo. Cuando durante una fractura de tobillo se llega a lesionar un ligamento conocido como sindesmosis, que es un ligamento que une a dos huesos paralelos que se llaman tibia y peroné, además de restaurar la fractura, de unirla, de hacer la osteosíntesis con tornillos y placas, se llega a poner un tornillo que une a estos dos huesos, simulando la acción de esta sindesmosis, de esta articulación, mientras ésta cicatriza y se restituye biológicamente. En esos casos también llega a ser necesario retirar únicamente ese tornillo. Otro caso donde puede ser necesario retirar los materiales de osteosíntesis. Es poco frecuente, un 30%, 20% de los casos. Después de que se ha colocado el material de osteosíntesis, los implantes que estamos diciendo, placas, clavos, tornillos, y el hueso ya ha curado, se da un fenómeno de aflojamiento en estos implantes. Y muchas veces no solo es un aflojamiento microscópico en su interfase con los huesos, sino que el organismo empieza a rechazarlos, empieza a tratar de expulsarlos, a manera tal que de repente se llega a presentar que en algunos periodos postoperatorios de algunas fracturas, los tornillos que se ponen para unir esos fragmentos de hueso empiezan a ser palpables
a través de la piel o del músculo, y en algunos casos no solamente los puedes tocar, sino se pueden hasta visualizar directamente. En estos casos, cuando esa protrusión de estos materiales llega a generar dolor, inflamación o molestia al paciente, también está indicado retirar los tornillos, retirar las placas del implante que se trate en cada caso. De ahí en fuera, cuando los implantes se pretende que permanezcan toda la vida dentro del organismo, y si estos no han dado ninguna sintomatología, no se han aflojado, no han molestado para nada, es correcto dejarlos a permanencia. Insisto, como platicábamos al principio, son metales diseñados para quedar a permanencia en el organismo. Desde luego que, como en todos casos, cada circunstancia va a ser muy específica para cada paciente, para cada hueso, para cada articulación, y ese detalle fino es el que les va a dar su especialista respectivo. En muchas ocasiones, cuando se trata de esos tornillos de interferencia o pernos que se tienen que dinamizar, como los que platicábamos, que se tienen que retirar para dar ese movimiento benéfico para la restitución de la consolidación de una fractura, su médico les va a platicar eso antes de la cirugía, pues para que tengamos ese conocimiento como pacientes y sepamos que ese va a ser un paso natural dentro del proceso médico que voy a emprender para resolver mi problema de salud. E igualmente, su especialista va a ser el encargado de ir revisando todos estos aspectos y quien les va a comentar la conveniencia o no de retirar o no a su vez todos estos implantes. Espero que con esta explicación hayamos abarcado la mayor parte de las dudas respecto al retirar o no estos implantes y que nos pueda servir de orientación para aclarar algunas dudas o para que cuando lleguemos a consulta tengamos dudas más específicas, más finas todavía, después de haber revisado esta información. Agradezco su atención y es un placer saludarlos. Gracias.